la solución o no tramitaron la solución en su momento, a su tiempo. Yo sinceramente lo que creo es que se les hizo un poco tarde para empezar a trabajar, sinceramente. ¿Ahora qué ha ocurrido? Bueno, pues ahora lo que ha ocurrido, una vez que eso se ha conseguido, que hay una subvención, alguien tiene que pagar las obras. Alguien tiene que pagar, y todos sabemos que la Generalitat Valenciana no paga. No paga porque no pagan nunca. O sea, hace un momento hemos hablado de la deuda de la Generalitat. ¿Quién está obligado a pagar al constructor? El Ayuntamiento de San Miguel de Salinas. Entonces, el Ayuntamiento de San Miguel de Salinas no se puede hacer cargo de hacer esos pagos. Es verdad que ha hecho pagos. Concretamente, el último que yo vi era uno de 42.000 euros, me parece, pero es que se le adeuda uno anterior, me parece que eran de 52.000, y se le adeuda todo el trabajo, ahora mismo la cantidad de dinero no sé cuánto es, que se ha hecho después. ¿Qué ha pasado? Esto es muy sencillo. El constructor ha dicho, bueno, vamos a ver, a mí no se me paga y yo no puedo continuar, porque hay una inversión de materiales, hay una inversión de trabajo en salario de las personas que están rehabilitando la iglesia, y el ayuntamiento paga hasta donde puede, pero claro, habría primero que irse a Valencia, reclamar de forma enérgicamente que se entregue el dinero para la rehabilitación, porque en la iglesia hay riesgo. Segundo, habría que hablar también con el obispado y con las personas, al fin y al cabo, con las personas responsables del templo. La iglesia, hay que decir, por si alguien tiene alguna duda, que no es un bien catalogado como que forme propiedad del ayuntamiento. Propiedad del ayuntamiento, pues es el ayuntamiento, la oficina de turismo, el ayuntamiento viejo, las plazas, pero la iglesia concretamente no, pertenece a la Iglesia Católica como institución. Y digo yo que la Iglesia Católica como institución pues también podría dar un poco de dinero. ¿Cuándo fue? Antes de ayer vi en la prensa que estaban metidos en una empresa de Viagra y no sé qué más. Oiga, señores, entreguen ustedes un poco de dinero a la iglesia de San Miguel, que nos hace falta y al fin y al cabo es un bien de ellos. El Ayuntamiento de San Miguel está obligado a gestionar ese tipo de subvenciones, pero que no es nuestro. No es nuestro porque necesitamos la iglesia, porque todos vivimos aquí y los funerales se celebran ahí, algunas personas tienen derecho a celebrar su boda ahí y se necesita, pero sí que es verdad que por parte del gobierno local, a mi juicio, ha habido una dejadez en valorar en un primer momento la gravedad del riesgo que corría la iglesia. Ahora, ¿qué pasa? Ahora tenemos la iglesia parada y lo que nos preocupa ahora mismo es durante cuánto tiempo se va a quedar parada. ¿Por qué? Porque ahora mismo fallece una persona y los funerales hay que hacerlos en el tanatorio de Torrevieja o en cualquier otro tanatorio que se lleve a la persona fallecida, pero lo que no podemos permitir tampoco es que se eternice esa rehabilitación. Entonces, desde el ayuntamiento sí que hay que tomar medidas contundentes. Tomar medidas contundentes es irse a Valencia a reclamar el dinero, porque en Valencia sí que han tenido dinero para Fórmula 1, para otro tipo de grandes eventos, para darle al señor Urdangarín, que ya sabemos todos el problemón que hay ahí metido con eso, y para cosas importantes de verdad no hay. Pero eso hay que tenerlo en cuenta, hay que valorarlo, y hay que decirlo, y hay que quejarse. Y el alcalde de San Miguel, junto con el concejal de urbanismo y los que están manejando todo eso, tienen que hacer fuerza para que eso se pague, y eso se pagará y la obra se podrá finalizar. Mientras tanto veremos todos esos andamios ahí y la obra inacabada, con lo que eso supone. Van a llegar las comuniones y no sé dónde las van a hacer, no sé, se oyen varias cosas, pero bueno, lo importante es que al año próximo esté acabado, sería lo deseable, pero ese trabajo hay que hacerlo, si no tendremos los andamios ahí pues no sé cuánto tiempo, pero no nos podemos permitir ese lujo tampoco,
Entonces tú el futuro no lo ves así de inmediato, no lo ves. A nosotros no nos han informado de nada. Para empezar, antes de empezar todo esto, lo que tenían que haber hecho es haber llamado a toda la oposición al conjunto y haberle informado en qué situación se encuentra. Nosotros no nos han dicho nada, yo lo que sé, por lo que yo he preguntado en el ayuntamiento. Y la forma de terminarlo es pedir enérgicamente que se pague eso. Si no, esa obra no va a concluir. Bueno, otro de los temas de actualidad es el tema sanitario. Desde hace un tiempo, por los recortes y demás, en el centro de salud hemos notado que falta un facultativo, falta un médico, también parece que va faltando personal normal de administración y demás. ¿Cómo abordáis vosotros este tema? ¿Qué se está haciendo desde el gobierno y desde la oposición sobre este tema? Porque no sé, el pueblo no escucha nada. Se habla en el pueblo sobre esta falta de médico, pero no sabemos nada desde las administraciones públicas. En principio, todo esto responde a las medidas de recorte. El gobierno siempre no habla de recortes, habla de reformas, pero cuando hablan de reformas yo lo traduzco en recortes. Reforma sanitaria, pues significa que recortan en sanidad. Entonces, claro, ¿qué nos ha pasado en San Miguel? Que nos han quitado un médico. Nos han quitado un médico, pero los pacientes que estaban asignados a ese doctor, a ese facultativo, no lo han reasignado a los médicos restantes que ya teníamos, con lo cual eso provoca pues una serie de retrasos, que la gente se vaya a urgencias a deshoras, porque hay pacientes que no pueden esperar 3 o 4 días a que los vea un médico, que es lo que está ocurriendo ahora, y se van a urgencias. Te vas a urgencias y las urgencias están colapsadas, y si lo englobamos todo en los problemas sanitarios que ya están teniendo los pensionistas con el copago sanitario y con todo este tipo de recortes que a mí me parece que son inhumanos. O sea, se puede recortar a lo mejor en otras cosas, pero no en sanidad. Pero aquí insisto, el Partido Socialista tiene la obligación de solicitar que esas medidas, a quien manda, se solucionen. Aquí en nuestro municipio, quien tiene que solicitar que todas esas cosas se solucionen y se vayan arreglando es nuestra responsable en sanidad. Nuestra responsable en sanidad es la concejala de sanidad. La concejala de sanidad es doña Basilia Valero. Pero hay una cosa un poco extraña ahí, y es que doña Basilia Valero está trabajando precisamente en el área de salud 22. Esa es la compatibilidad que pidió al Pleno y el Partido Popular se la dio. Y a mí me resulta muy extraño. ¿Cómo es posible que la persona que tiene que reclamar a la Consellería de Sanidad y al área 22 esté contratada en ese mismo área? O sea, ahora mismo la concejala, el área 22, el grupo de salud que gestiona el hospital, ha decidido contratar a doña Basilia Valero, concejala de sanidad. ¿Con qué fin? ¿Para que se calle? ¿Para que no haga su trabajo? ¿O para que lo haga? Es que no lo sé. Yo lo que pido es que la concejala de sanidad debería de salir y dar explicaciones sobre lo que está ocurriendo y sobre lo que va a hacer. ¿Qué medidas va a hacer? Que primero que nos la expliquen a nosotros, que somos la oposición, y si no nos la quieren explicar a nosotros, que venga aquí a este mismo escenario y que tranquilice a la gente y que diga esto es lo que va a hacer. Y si no, es que solamente tiene 2 vías. Una, o dimitir como concejala de sanidad y se dedique al trabajo en el hospital, o la otra, justamente al contrario, que deje el trabajo del hospital y se centre en defender los intereses de nuestro municipio, que al fin y al cabo por eso está ahí, para defender los intereses en sanidad. Pero es que eso no ha ocurrido todavía. O sea, estamos asistiendo a cosas que están pasando sin que haya ni tan siquiera una voz, una manifestación de qué va a pasar o qué se va a hacer desde el gobierno local. Con lo cual nosotros solicitamos que haya una intervención por parte de la concejala de Sanidad, por doña Basilia Valero, y que explique qué medidas va a tomar para corregir estas situaciones. Es lo que nosotros le pedimos.
Bueno, desde el Partido Socialista a nivel Comunidad Valenciana existe ya, de hecho, con respecto al tema de la sanidad, una promesa electoral, de lo que se suele decir, y es que si el Partido Socialista ganara las elecciones autonómicas, iba a revertir todos los hospitales de nuevo, iba a volverlos públicos. ¿Tú crees que podréis llegar a mí podréis conseguir eso o no? Me gustaría que eso fuese verdad. Lo que está haciendo hay que recordar que el gobierno del Partido Popular lleva instalado en la Comunidad Valenciana casi 20 años, y en casi 20 años lo que han demostrado es su incompetencia total y absoluta para gestionar la sanidad en nuestra comunidad, con los problemas que estamos teniendo todos los ciudadanos en ese sentido. Entonces habría que replantearse que seguramente lo que yo creo y lo que le pido al presidente valenciano es que, si no puede gestionar la sanidad porque es imposible con todo lo que estamos viendo, las farmacias no les pagan, los centros privatizados, es que devuelva las competencias en materia de sanidad al Estado, y que sea el Estado quien se encargue, simplemente porque no pueden gestionarlo, no pueden pagar ni a las farmacias. Y hemos estado sufriendo huelgas de farmacias, no solo aquí en nuestro municipio, en toda la comunidad, por el impago. Entonces el gobierno del Partido Socialista lo que pretende es evitar y corregir esas malas actuaciones que tiene el gobierno popular. Entonces, cuando gane las elecciones, a ver de qué forma lo van a hacer, pero a mí me gustaría mucho ver como todos los centros de salud, como todos los hospitales de la Comunidad Valenciana, son centros públicos gestionados por funcionarios capacitados realmente, y que no sean facultativos que vienen de fuera. Que yo me acuerdo cuando fui a verme una revisión de la espalda aquí a este hospital, el doctor que me atendió era un señor que prácticamente le costaba mucho hablar español, que era ruso. Entonces, qué raro todo, ¿no? Estamos hablando de salud, y eso es lo primero. Bueno, hay también otro tema preocupante, y es, en concreto, yo creo que tiene repercusiones económicas, es la disolución de la Mancomunidad de Promoción Económica, o que está en vías de disolución. Nosotros hemos estado ahí, la Mancomunidad está reclamando prácticamente a todos los municipios, muchos municipios de la Vega Baja que estaban ahí incluidos en esa mancomunidad, y creo que nosotros estamos incluidos en esa lista de municipios. ¿Cuánto se adeuda a esta mancomunidad y sobre todo qué va a suponer para las arcas municipales? Vamos a ver, la mancomunidad exige en la totalidad de los municipios que están adheridos a ella la cantidad de casi 1 millón de euros. Casi 1 millón de euros es mucho dinero. Yo el otro día presenté un escrito para que se me informase en qué condiciones se encuentra exactamente la mancomunidad a la que San Miguel de Salinas pertenece, y de qué manera nos afecta a nosotros como municipio y a los ciudadanos en particular, de qué manera nos va a afectar ese cierre. De momento a mí no me han contestado. Aún así, yo lo que hice fue llamar a la concejala de Fomento y Promoción Económica, que es doña Noelia Torres. Aparte de festejos, también lleva esa concejalía. Bueno, doña Noelia Torres en aquel momento me dijo que ella no sabía nada, que no tenía ni idea. A mí me sorprendió mucho la respuesta, porque si eres de Fomento algo tendrás que saber y algo tendrás que decir. Me mandó que hablase con el concejal de urbanismo, con el señor Correas. De momento no he podido hablar con él, pero sí es cierto que en los presupuestos 2013 de nuestro ayuntamiento, lo que hay una partida reflejada para pagar a esa mancomunidad es de 20.000 euros, concretamente 20.500 euros. A mí me gustaría saber, aparte de esos 20.500 euros que el ayuntamiento tiene que pagar este año, porque eso es lo que dice el presupuesto nuestro 2013, es si aparte de eso se le debe más dinero o no se le debe más dinero, y en qué condiciones se le va a pagar, si se le va a pagar a plazo, si se le va a pagar
de una sola entrega, hay preguntas que no tienen respuestas y quien la tiene que dar de momento dice que no tiene ni idea. O sea, es un poco extraño. La concejala de promoción económica, de fomento, si es concejala de verdad, debería enterarse de qué es lo que tiene entre manos, y si no, que deje esa concejalía y que se dedique a fiestas, que no hace ni siquiera el libro de fiestas ella, se lo manda a hacer a otra señora, pero bueno, es que para eso se está cobrando, para trabajar, y el trabajo no se está haciendo. Bueno, estamos llegando ya al final, pero un tema de máxima actualidad, sí que queremos que lo abordes, nos des tu impresión. Se está hablando ahora mucho, de hecho se va a ejecutar muy pronto una reforma educativa. Aquí en San Miguel de Salinas hemos tenido una huelga del sector de la educación. Queremos saber tus impresiones sobre lo que fue el día de huelga, la participación, y sobre todo, ¿qué opinas tú sobre la reforma educativa? Pues concretamente en San Miguel de Salinas hubo un seguimiento masivo de esa huelga. Yo lo que tengo aquí, los datos ofrecidos concretamente por el IES Los Alcores, son un 92% de los alumnos han secundado la huelga, del profesorado un 73,8%. Hay que tener en cuenta que hay que dejar unos servicios mínimos, evidentemente, estuvieron secundando esa huelga, y del personal de servicios un 33%. Son datos que deben hacer, estos datos no son solo aquí concretamente esos, pero es que a nivel nacional son muy parecidos. Lo que nos viene a decir claro es que el gobierno del Partido Popular, el ministro, el señor Wert, debe de darse cuenta de que no se puede recortar de esa manera tan grave y tan dañina en educación. Es una manera muy cruel, porque es una nueva ley que recorta becas, que recorta profesores, que aumenta la ratio de las clases, y bueno, y además lo hacen a espaldas del profesorado, a espaldas de las familias, a espaldas del alumnado, simplemente porque dicen que hay que recortar. Oiga, no, señores, siéntense a negociar, a ver qué se puede hacer. Entonces, claro, cuando eso no ha ocurrido, cuando no hay esas negociaciones y hacen ese tipo de recortes, lo que ocurren son huelgas con datos como estos. Seguramente no será la primera que tengamos, habrá más, pero sí que hay que reflexionar con todas estas medidas que están tomando, es qué gobierno nos ha tocado, qué gobierno tenemos,